En esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje muy interesante acerca de Josué capítulo 24. Todos hemos leído en alguna ocasión este versículo y muchos lo hemos memorizado. Muchos lo hemos tomado para nosotros, incluso cuando una familia ha decidido consagrarse al Señor, lo dice constantemente. En muchas ocasiones este versículo ha sido colocado dentro de las casas en cuadros, en algún detalle, y me estoy refiriendo a Josué capítulo 24, versículo número 15. Dice así este versículo muy hermoso: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos bien a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y aquí entra la parte del versículo que es muy hermoso: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos de decir que una de las labores más importantes de Josué fue precisamente la de tomar al pueblo, introducirlo a la tierra prometida y colocarle ahí en un tiempo realmente grande, en un tiempo aproximado de 70 años. Él tenía aproximadamente 40 años cuando comenzó a introducir al pueblo, y cuando él murió estamos hablando ya de una edad de 110 años. Entonces 70 años, la labor a la que se le encomendó a Josué fue realizada en 70 años. Es decir, 70 años con la misma labor, 70 años con la misma misión, 70 años con la misma ilusión. Y este hombre hace esta declaración porque está al final de sus días. Ya está grande de edad, 110 años, y él siente y sabe que muy próximamente él ya no va a estar aquí. Pero una de las características de su vida, de su matrimonio, ha sido el liderazgo. Muchos piensan en niveles de liderazgo y se divorcia el asunto familiar. Pero, queridos hermanos, dice la Biblia que quien no puede liderar, quien no puede gobernar a su propia casa, ¿cómo va a poder liderar y gobernar al pueblo de Dios? Entonces, el liderazgo no comienza fuera, sino comienza dentro del matrimonio. Por eso, en este matrimonio encontramos un liderazgo firme. El matrimonio de Josué es un matrimonio firme. Y no solamente diría su matrimonio, sino toda su familia, también incluyendo a sus hijos. Aunque debemos de ser muy claros que la esposa de Josué no aparece en ninguna parte en todo el libro. Los hijos tampoco son mencionados. Hay personas que han llegado a pensar que Josué fue un hombre soltero y que él pudo trabajar, dirigir al pueblo sin haber sido casado y sin tener un matrimonio. Pero, queridos hermanos, esto no es así, porque el versículo que estamos mencionando dice claramente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dentro de los matrimonios que duran, que es la serie que estamos estudiando en esos días, podemos observar que un matrimonio que dura es un matrimonio que tiene un liderazgo firme. Este elemento es muy importante. Todos los varones, todos los esposos, debemos entender que una de las características de nuestra labor es liderar a nuestra familia. Hace unas semanas hablábamos acerca del esposo como el redentor y protector de la familia. Pero hoy tenemos que hablar que el esposo, él es el encargado
de liderar, de dirigir. Y cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de dirección. Estamos hablando de objetivos. Estamos hablando de metas. Estamos hablando de protección. Estamos hablando de seguridad. El líder es un personaje muy importante que Dios ha puesto en cada matrimonio. El esposo está bien colocado como un hombre de Dios para la dirección de la familia. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a este personaje, Josué, y a su esposa y a sus hijos, podemos ver un liderazgo claro, firme y eficaz. No puede haber un matrimonio sin liderazgo. Hay un versículo muy bonito que nosotros hemos aprendido que dice que algunas personas andan como ovejas que no tienen pastor. ¿Recuerdan ustedes ese versículo donde dice que algunas están dispersas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor? Pues imagínense qué pasa cuando no hay un pastor dentro del rebaño. Todas las ovejas sufren y tienen el peligro de ser devoradas. Porque no tienen el liderazgo, no tienen la protección, no tienen la seguridad de un líder. Pues eso mismo pasa en nuestros hogares, porque hay muchos hogares acéfalos, muchos hogares sin cabeza, muchos hogares sin liderazgo, muchos hogares sin papá, muchos hogares sin la dirección correcta y adecuada. Las razones las podemos dejar para otra ocasión. Solamente sirva hoy decir que no se tiene la imagen de un líder dentro del hogar. Una mujer hace tiempo decía, yo necesito un hombre. Y ella tenía un esposo, tenía a su esposo, pero ella no se estaba refiriendo a un hombre en el sentido de intimidad, porque tenía a su esposo, sino ella se estaba refiriendo que necesitaba a un hombre que diera la dirección a su hogar, que planteara y diera la seguridad que se necesita para ser un matrimonio durable, encaminado, enfocado, consagrado, santo. Se necesita un hombre. Y este hombre, este líder, Josué, dice una declaración impactante. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo y mi casa y yo, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y entonces, queridos hermanos, para poder tener un liderazgo firme, lo que se necesita, lo que se requiere es a un líder del hogar. Se necesita un líder. Josué fue el líder de su esposa y fue el líder de sus hijos. ¿Quién podría decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Es muy arriesgado. Cualquiera de nosotros, yo mismo, decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, quiere decir que estoy tomando un compromiso que debo de cumplir, pero yo y mi casa, pero solamente que puede sonar algo así como tirano. Yo me encargo, yo como un machista, yo me encargo que mi matrimonio sirva al Señor. No es esto. Josué enfocó claramente sobre lo que él quería que su matrimonio fuera. Él enfocó claramente lo que quería que fuera su familia. Y entonces lo puede decir con claridad. Ustedes pueden hacer lo que quieran porque cada quien hace lo que quiere. Pero quiero que sepan que después de todo el liderazgo que les he dado y que ustedes no quieren seguir ese liderazgo, quiero que sepan que yo y mi casa sí serviremos a Jehová.
Y entonces este matrimonio sí tuvo un líder. No encontramos en ninguna parte en esos 70 años de matrimonio, en esos 70 años de liderazgo, alguna cosa como en el caso de Samuel, cuyos hijos tuvieron errores tremendos. No encontramos aquí un ejemplo como el de Elí, donde sus hijos también hicieron cosas incorrectas. No encontramos aquí como en el caso de, no sé, algún otro personaje en las Sagradas Escrituras. Pero este personaje tuvo un liderazgo muy especial. Fue el líder de su casa. Miren, hermanos, esto es para llamar la atención. Fíjense bien lo que vamos a hacer ahora. Estamos en el capítulo número 24. Caminemos y regresemos al capítulo número 7. En el capítulo número 7 se presenta un hombre que tiene una familia, que tiene una casa, que tiene esposa, que tiene hijos. Ese hombre se llena de avaricia, de orgullo, se llena de una actitud de que quiere que todo gire alrededor de él. Y entonces Dios dice que al ir a la batalla y al momento de que muera la gente, en lugar de tomar los despojos, se van a entregar esos despojos o se van a dejar ahí, pero nadie va a tomar para él algo. Y entonces en esa batalla queda bien claro que ninguno debe de tomar lo que no es suyo. Llegó, mató a quien tenía que matar porque era una batalla, y entonces nadie tomaba nada. Y Josué dijo así: no tomen del anatema, no tomen de lo maldito. Tomar de lo maldito echa a perder. Y entonces en un momento cuando están comenzando las conquistas, en un momento donde ya pasaron por Jericó, cuando el pueblo va caminando bien enfocado, sale un hombre que tiene un mal liderazgo. Y este hombre se llama Acán. Y Acán, dice la escritura, que tomó del anatema y rápidamente se da un fracaso en la guerra, y Josué se da cuenta que fue por causa de una desobediencia, y comienzan a buscar por todas las tribus hasta que encuentran que fue Acán. Pasaron semanas y no se daban cuenta por dónde estaba la persona que había cometido este error, este pecado. Y entonces dice el versículo número 21 del capítulo 7 de Josué, Josué 7:21, cuando ya lo descubren, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Vio un tapete, vio una alfombrita, y lo califica como manto babilónico muy bueno. Se dejó ir por lo fino. Y 200 siclos de plata. Pensó en la plata. Y pensó en un lingote de oro de peso de 50 siclos, y dice: lo cual codicié y tomé. Y queridos hermanos, quiero decirles qué fue lo que sucedió. Lo encontraron, y lo encontraron dentro de su tienda, debajo de otro tapete. Y entonces tomaron a este hombre, y dice el versículo 25 que le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Ay, ay, ay. Esto es interesante, porque no solamente apedrearon a Acán, sino a toda su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus hijas y a él.
Por eso dice, túrbete Jehová en ese día, y todos los israelitas los apedrearon y quemaron después, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, hasta esa época. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. ¿A dónde les llevó un mal liderazgo? El mal liderazgo, las malas decisiones, la falta de consagración, la falta de obediencia a Dios, la falta de obediencia a los principios escriturales, queridos hermanos, son un mal ejemplo de liderazgo, y esto lleva a la familia a la bancarrota, a la tragedia, a la miseria y a la ruina. Una familia que fue apedreada completita. No sé cuántos eran. Lo que sí sabemos es que era su esposa, que eran sus hijos, no sabemos cuántos, pero probablemente también la tía, la abuela, los abuelos, los consuegros, porque recuerden ustedes que los que vivían dentro de una familia, esa era toda la casa, y aquí acabaron con toda la casa de Acán. Una mala decisión, un mal liderazgo. Y quiero centrarme directamente a todos los varones en este momento y decir, queridos hermanos, el liderazgo de Josué fue un liderazgo de éxito. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque enfocaron hacia Dios. Pero el matrimonio de Acán fue un matrimonio de fracaso y un liderazgo de miseria. Eso no es lo que nosotros queremos. Usted y yo tendremos que dar cuentas por el matrimonio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si tenemos que ser claros en algún momento, debe de ser hoy. Hoy debemos ser muy claros para decir que los varones somos los responsables del liderazgo de nuestros hogares, que somos responsables de lo que pasa en nuestra casa. Si nuestra casa se sostiene, si la iglesia, si nuestra casa se afirma, si nuestra casa prospera, todo lo que pasa dentro de nuestro hogar, hermanos, es por nuestro liderazgo. Pero todo lo negativo que pase en nuestro hogar, la desviación de nuestros hijos, las malas actitudes de nuestra esposa, los errores que se cometan dentro y fuera de nuestro hogar, solamente tienen un responsable: el que no está dirigiendo bien su hogar. Un matrimonio con liderazgo firme es lo que se necesita ahora. Y para lograr eso, pues se necesita un líder. Y Dios nos escogió a los varones para ser los líderes del hogar. La esposa hace una labor maravillosa y la hace muy bien, pero el líder del matrimonio es el varón. Y debe de quedar muy claro, estamos en una época cuando las familias están siendo distorsionadas, cuando ahora encontramos matrimonios de dos hombres, matrimonios de dos mujeres, matrimonios mixtos, donde la mujer hace a un lado, donde el hombre no toma su papel, donde hay anarquía, donde cada quien hace lo que quiere hacer. Y tenemos que ser claros. Dios puso un líder para cada familia. Varón, caballero, quiero decirte que tienes que tomar tu compromiso en este día, porque se necesita un liderazgo dentro de tu hogar y tú eres responsable de lo que pase dentro. Además, para hacer un matrimonio con un liderazgo firme, se necesita o se requiere un compromiso familiar. Lo que está haciendo Josué aquí, al decir yo y mi casa serviremos a Jehová,
Está haciendo un compromiso personal, como ya lo vimos, el compromiso del liderazgo, pero también está haciendo un compromiso familiar. Él se está comprometiendo en que su familia va a responder a este amor por Dios. Y esto no es un asunto de un tirano, no es un asunto de un dictador que dice aquí en mi casa se hacen las cosas así. No, sino que Josué invirtió horas, días y años para que su familia entendiera el amor a Dios y el servicio por Dios. Y entonces cuando él hace esta declaración, la hace con el respaldo de saber que sus palabras no son palabras huecas. Lo hace sabiendo que su esposa respalda su liderazgo y sus palabras. Sabiendo que sus hijos no son unos villanos o unos sinvergüenzas que hacen todo lo contrario a lo que el padre está diciendo. Dice la Biblia que el que gobierna bien su casa es aquel hombre que tiene a sus hijos en toda sujeción, que tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad o honestamente bien sujetos. El respaldo de la familia es lo que nos mantiene parados. A los predicadores nos respalda una esposa y unos hijos. Y cuando nuestra esposa y nuestros hijos no respaldan lo que nosotros estamos diciendo y haciendo, entonces nuestras familias se vienen, se desmoronan, se echan a perder. Pero cuando el hombre es capaz de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, lo está diciendo con el convencimiento de que él ha impreso en el corazón de su esposa y de sus hijos un compromiso por Dios. Es decir, esto no va a suceder solo. Esto requiere de un liderazgo de todos los días. El esposo es el líder de todos los días. El líder que está abonando que sus hijos se enamoren realmente de Dios. Josué fue el líder de su esposa y de sus hijos. Y entonces pudo decir con toda confianza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en medio de toda esa congregación, él podía tener toda la autoridad. Su boca se llenaba de autoridad porque su familia entendía su compromiso. Él no era de las personas que hablan en público muy bonito y sus familias deshechas y la intimidad del hogar acabada. Él no era de esos. Un matrimonio durable es un matrimonio dirigido por Dios, pero dirigido por un líder que está comprometido y que sabe a dónde va. Esta declaración fue un requerimiento porque mucha gente estaba llevando a sus matrimonios al fracaso. Y debo de decirlo desde ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo en el capítulo número 24 de Josué? Pues exactamente lo que va a pasar en el capítulo 1 y capítulo 2 de Jueces. Dice la Biblia que cuando murieron los ancianos y cuando murió Josué, nació una nueva generación que no conocían a Jehová. Entonces esos hombres no fueron los buenos líderes porque les nacieron hijos con una enseñanza diferente, no pudieron imprimir la fe. Y queridos hermanos, estamos en una época cuando ustedes y yo estamos en riesgo de que nosotros seamos la última generación de cristianos en nuestro hogar, porque nuestros hijos son unos verdaderos paganos. Personas que saben de Dios, pero que no lo toman en serio. Personas que saben que Dios ha sido el Dios de la familia, pero a ellos ya no les interesa
Ellos dicen, esa es la fe de mis padres. O aunque no digan, esa es la fe de mis padres, no es algo que ellos estén dispuestos a morir por esa misma fe. Estamos a riesgo de que nosotros seamos la última generación de nuestra familia que ame a Dios. ¿Por qué? Porque faltó el liderazgo de la familia. Entonces los siguientes 400 años en las Sagradas Escrituras será un tiempo de anarquía. Dice el libro de los Jueces en constantes ocasiones que no había una sola persona que amara a Dios. Encontramos a los mismos jueces como Sansón haciendo cosas terribles, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro que sí, cuando la gente cada persona hace lo que quiere hacer, hay una forma de gobierno y se llama anarquía. Y la anarquía es sin gobierno. Cada quien hace lo que quiere hacer. Y parece que estamos llegando a esa época cuando en nuestro país o en nuestros países o en nuestro mundo la gente quiere hacer lo que quiere hacer y nadie puede centrarle. Pero eso se llama liderazgo fracasado. Cuando falta un líder en el hogar, lo que sucede después es el fracaso de la familia. Estamos hablando de matrimonios que duran, de familias que duran. Entonces, queridos hermanos, tenemos que hacer énfasis. Para que un matrimonio, una familia puedan durar, se necesita un liderazgo firme, donde el varón sea el líder de la familia y donde haya un compromiso de toda la familia. Ya vimos el caso de Acán. Qué vergüenza. Acabó con su familia. Cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿podremos decir, yo en mi casa serviremos a Jehová? ¿O se dirá en esa ocasión, por cuanto tú has turbado a Jehová, Jehová te turbe a ti? Querido hermano y amigo, tú eres un líder de tu hogar. Para bien o para mal, ya has sido líder, pero yo espero que sea para bien. Y si no ha sido para bien, hoy puedes retomar tu compromiso de familia y comenzar a hacer algo diferente. Estamos en la serie de matrimonios que duran. Y realmente queremos que tu matrimonio dure. Pero tendrá que ser con un liderazgo firme, claro, eficaz, comprometido y serio. Que el Señor te bendiga y seguimos con esa serie de sermones, matrimonios que duran.